Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Como todos los años, el segundo martes de febrero es celebrado el Día del Internet Seguro. Esta fecha sirve para hacer balance sobre el uso de esta herramienta que conectó al mundo entero, pero sobre todo promueve su uso seguro, particularmente entre los menores de edad y los jóvenes que hacen un uso, digamos, extenso de las tecnologías digitales. Lo que se busca con esto es tener un Internet pues mucho mejor, que permita tener al mundo conectado, con acceso, pero con total seguridad, con respeto, que sea usado de manera responsable y que potencie sus diferentes usos. También que sea crítico, digamos, de una manera saludable y que sobre todo siga siendo una herramienta creativa. En esta versión, que es la 19ª, en esta conmemoración el lema mundial es Juntos por un mejor Internet. Pero dimensionemos entonces el alcance del uso del Internet en las redes sociales y en la actualidad para que veamos las cifras actualizadas. En cuanto al uso de Internet, según las cifras del 2021, el 60% de la población mundial es usuaria de Internet. El 55% de la población mundial usa redes sociales y el 67,1% de la población mundial son usuarios únicos de teléfonos móviles. El 76% de las conexiones a Internet son a través de teléfonos inteligentes o smartphones. El incremento en el uso de Internet varía a diario. Todos los días se incrementa. Cada vez son más las personas que hacen uso de esta red global en su día a día. Poco a poco, muy lentamente, el Internet llega cada vez a más lugares remotos en diferentes rincones del planeta. Pero si hay algo en lo que el uso de Internet destaca, es en el uso de las redes sociales. Veamos entonces cuáles son las más usadas actualmente. De acuerdo a cifras del 2021, el top 5 de las redes sociales más usadas en el mundo lo encabeza Facebook, con 2.74 mil millones de usuarios activos. Le sigue YouTube con 2.291 millones de usuarios activos. En tercer lugar está WhatsApp, que es de mensajería instantánea, con 2.000 millones de usuarios activos. Facebook Messenger alcanza 1.3 mil millones de usuarios activos y cierra el top 5 la red social Instagram, que tiene 1.3 mil millones de usuarios activos. Les aclaro que estamos hablando de usuarios activos. Esto no es igual a personas. Usuarios activos pueden ser perfiles profesionales de empresas, grupos, organizaciones, instituciones, personalidades y pues por supuesto personas naturales como usted o como yo. Esta fecha nos lleva a reflexionar sobre qué tan segura está el Internet hoy en día. ¿Qué tan seguro es el entorno digital en el que nos desenvolvemos, en donde todavía hay mucha información sesgada, se fomentan estereotipos, todavía se discrimina, se explota, se desvirtúan derechos y constantemente hay crímenes, acosos y estafas? Pero así, cada vez el Internet sigue siendo más rápido, es más fácil la comunicación, ese es, digamos, el lado positivo. La interconexión entre las personas sigue mejorando, el acceso a la información también, y los servicios ofrecidos para nuestra vida diaria cada vez son mejores. En el marco de la conmemoración del Día Internacional o el Día del Internet Seguro del 2022 en France 24, analizamos la seguridad y el estado del uso de Internet a nivel global. Para analizar este tema, saludamos entonces a Mari Carmen Sequera. Ella es abogada, cuenta con especializaciones en ciberseguridad y derechos digitales. Es también candidata a Magíster en propiedad intelectual. Ella se encuentra en la ciudad de Montevideo, la capital uruguaya, y no muy lejos de allí, en Córdoba, capital, en la provincia homónima en Argentina, está Andrés Piazza. Él es director del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe. Ustedes, por supuesto, también nuestros televidentes, hacen parte de esta conversación. Pueden dejar los comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ya que estamos hablando de Internet, pues usémoslas para comunicarnos. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestro numeral es numeral el debate F24. Esperamos todos los comentarios y las preguntas sobre este tema que nos concierne a todos. Comienzo entonces con Mari Carmen en la ciudad de Montevideo, en la capital uruguaya, sobre el uso del Internet a lo largo de todos estos años. Llevamos 19 años conmemorando esta fecha en particular para destacar los logros de Internet, pero también lo que está por hacer, lo que está en marcha. ¿Qué se puede destacar de estos 19 años de conmemoraciones de Internet seguro, de un mejor uso de esta herramienta que podamos destacar, y qué nos falta por mejorar? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, respondiendo al punto
justamente de este día tan especial es que, bueno, hay un importante avance, una innovación sin precedentes sobre la tecnología, las plataformas, la economía digital que se ha montado en los últimos 19 años, 20 más inclusive. Y también, bueno, los problemas de relaciones de poder, monopolios que se encuentran justamente en esta lista que recién compartieron sobre quiénes y cómo estamos utilizando Internet. Finalmente está concentrado en muy pocas y esto también ha generado también otro tipo de problemas dentro de lo que es ciberseguridad, monopolio, transparencia, algorítmica y otras. Entre algunas preocupaciones que nos encontramos en este momento es que tenemos una sociedad que se conecta y más de manera más atragantada, obviamente, por la pandemia, sin tener en cuenta de que estas soluciones tecnológicas, que algunas pueden ser redes sociales, otras mensajerías o otro tipo de plataformas, no están pudiendo cumplir con los estándares de ciberseguridad. En alguna de ellas tiene que ver con las buenas prácticas, porque en muchos de los países no tienen buenas prácticas o por lo menos regulaciones rigurosas sobre temas de seguridad, y esto hace que ponga en situaciones de riesgo a las personas que se conectan a Internet. Sí. Entonces, por un lado, acá el mayor rol o la mayor preocupación tiene que ver que nuestros estados deben tener estas regulaciones o marcos legales rigurosos para obligar a este sector, en Sí. este caso en los intermediarios y empresas, en cumplir los estándares. Porque es muy importante entender de que cuando hablamos de seguridad, siempre pensamos que la seguridad está en el rol de la persona o el consumidor final. Y Claro. como vemos en la base de la tecnología, todo el tiempo hay nuevas actualizaciones y sabemos que las personas no necesariamente tienen que ser expertas en tecnología. Uno hace otro tipo de cosas y simplemente actualiza sus dispositivos. Sí, Mari Entonces, Carmen. es importante entender que el rol de la seguridad está justamente en el Estado, que nos tiene que garantizar nuestros derechos en esos espacios virtuales, y en segundo lugar, la responsabilidad de estos intermediarios de ofrecernos estos espacios de manera más segura. Entonces, Sí, creo Mari que Carmen. el rol más importante es esta. Bueno, ahí tenemos un panorama general a grandes rasgos desde la opinión de Mari Carmen allí en la ciudad de Montevideo. Me conecto ahora con Andrés Piazza en Córdoba, en Argentina. La misma pregunta para punto de partida del debate. Impresiones de cómo está el uso de Internet, la seguridad, la ciberseguridad después de todos estos años de uso y sobre todo estos 19 años de conmemoración del Día de Internet Seguro. Momento para hacer balance, como ya lo decía yo al inicio del programa. Cosas positivas y negativas, Andrés. Bueno, un placer estar aquí también, formar parte de este diálogo. Es un buen momento para hacer un balance. Realmente en estos 20 años, si en estos 19, 20 años se ha logrado una masificación, una extensión del uso de Internet, se han democratizado accesos no solamente a la información, a plataformas, a sobre todo mucho tráfico de videos y incremento de usuarios, sino también servicios que nos presta el gobierno o también la libertad de expresión, nuestra expresión. Es cierto lo que decía Mari Carmen respecto de la concentración en algunos servicios que son de pocas empresas y que están incluso fuera de los países de la región de América Latina, en sus servidores en otros países, y la seguridad es un tema central. Han aumentado, por supuesto, con este aumento de los usos, de los buenos usos, la cantidad de tanto estafas como pérdidas de información, como amenazas tanto a la seguridad de nuestra información como amenazas físicas o incluso a las personas, de los niños, también de diferentes, de nuestra economía. Y estas cuestiones son centrales para las políticas públicas. Es importante que los estados tengan no solamente reglamentaciones, como decía Mari Carmen, sino, y que creen estándares para que las empresas lo cumplan, sino que ellos, cuando procesan su información, cuando procesan, por ejemplo, el gobierno electrónico, todo lo que se puede hacer con nuestros propios, como ciudadanos en Internet, esa información esté con buenas políticas protegidas, y al mismo tiempo la privacidad de los usuarios, las normativas tanto de seguridad como de privacidad son importantes. Es verdad que Sí. también es importante crear capacidades en los usuarios, que nosotros sepamos cómo defendernos, pero esto es un tema más también de políticas y a nivel general, y es lo más interesante para debatir. Andrés, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Esta versión 19 del Día de Internet Seguro hace un foco específico en las necesidades de los derechos de los más jóvenes, que son tal vez los que más están disfrutando de las capacidades y de lo que ofrece Internet hoy en día. ¿Qué se ha hecho en cuanto a este aspecto, en las necesidades, en los derechos de los usuarios más jóvenes, desde la parte de los gobiernos, desde la parte de las escuelas
escuelas y desde las partes también de las familias. Es uno de los temas más importantes, quizá el más importante de estos temas. Primero porque se han creado, o sea, se han evidenciado nuevas formas de daño y de violación de algunos derechos o incluso de delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo son quienes más y mejor usan las plataformas, pero ese uso técnico de las plataformas, de las redes que los jóvenes conocen en cuanto a cómo funcionan las herramientas, no va acompañado necesariamente del criterio de la capacidad de comprender dónde están los peligros. Y han habido esfuerzos tanto desde las áreas que persiguen a los delincuentes como de los que promueven la seguridad o que haya creación de conciencia respecto de los peligros, que han trabajado en conjunto con los estados, han trabajado en conjunto con las escuelas para mejorar, para comprender que son herramientas que deben ser usadas, que deben ser incorporadas a los procesos de aprendizaje, al esparcimiento, pero al mismo tiempo que se conozca los riesgos. Y también hay algunos peligros de política, no estábamos hablando de cómo se regula, de cómo se plantea esto a nivel macro. Hay algunos riesgos porque algunas de las regulaciones son aquellas que o promueven demasiado un eje demasiado punitivista o promueven un eje que atente contra la naturaleza de Internet. No es la idea, digamos, justamente romper un pedazo de cómo funciona Internet porque queremos proteger a los niños o a las niñas Claro. y adolescentes. Queremos hacer todo, hay que poder hacer todo al mismo tiempo. Mari Carmen, su opinión en torno a este tema y le amplío sobre cómo está América Latina en cuanto a región en este tema, en políticas por parte de los gobiernos para el uso adecuado, la seguridad de Internet por parte de los más jóvenes. Bien, yo creo que estamos en una etapa incipiente aún, ¿no? Si bien hay políticas integrales de ciberseguridad actualmente, desde una mirada específicamente de niñez y adolescencia, es todavía inicial. Sé que hay un gran esfuerzo desde UNICEF para América Latina sobre temas de cuidado en Internet, pero también es importante entender de que estas soluciones deben incluir la mirada de los niños y adolescentes. Hoy la tendencia actual de las mayores plataformas, el mayor comercio electrónico que se ejecuta en este espacio de Internet son los videojuegos, ¿verdad? Es la industria más grande del mundo actualmente y no hemos podido como sociedad aún pensar cómo es el trabajo de inclusión en esos espacios de manera más segura. Hoy se conectan simplemente a estos tipos de videojuegos sin una mirada obviamente integral en temas de educación, ¿verdad? Previa sobre seguridad por un lado, pero por otro lado también qué instancias son necesarias como para tener y pensar una estructura o un videojuego que sea más inclusivo, que no sea violento, ¿verdad? Porque estamos viendo que cuando hablamos de seguridad siempre pensamos que es descifrado, problemas de contraseña, problemas o simplemente pequeños fracasitos digitales que tenemos dentro de Internet porque fuimos ocurridas en una estafa. Sin embargo, también vemos que estos espacios deben ser más inclusivos y eso, como ya lo decía Andrés, es desde obviamente políticas públicas de cómo incluir y cómo también bajar esa brecha digital que hoy tenemos justamente para ese grupo etario. Pero, Mari Carmen, en resumen, ¿le ha costado mucho a los gobiernos de América Latina decretar políticas para minimizar estos aspectos que usted menciona, que sean inclusivos, que se evite el acoso, se evite los problemas de seguridad? ¿Los gobiernos latinoamericanos simplemente están dejando este tema de lado? ¿No es una prioridad o cómo lo ve usted? Yo creo que tienen más cautela, ¿no? De tomar, como decía Andrés, una situación bastante controversial y compleja sobre la seguridad de los niños en Internet, porque la idea de las regulaciones no son realmente prohibir o censurar el acceso a ciertos dispositivos o ciertas aplicaciones, sino de cómo vamos a incluir. Y aquí el desafío tiene que ver desde esa mirada, ¿no? No todos los países en América Latina tienen estas políticas, si bien dentro de sus políticas públicas incluyen la parte de tecnología. Creo que a la hora, la verdad, en el momento de la implementación, simplemente ahora se está explorando estas nuevas formas de cómo trabajar esta área. En la parte de educación, en América Latina, tenemos una gran deuda, obviamente, de inclusión. Lo que vimos fue el trabajo, o por lo menos la educación remota, que en América Latina tuvo muchos problemas, no solamente porque
no había políticas de inclusión, sino también la calidad de Internet que llegan a muchos países de América Latina hace que esto también nos excluya y que cuando al momento que nos conectamos creyendo en la tecnología, que es un lugar neutral, que es un lugar seguro, sin entender justamente esas preocupaciones. Entonces, hoy en América Latina la política de nuestros estados es realmente en esta primera etapa, conectar a la gente, ¿no? Eso Entonces, viéndolo sí, tenemos desde varias ausencias. viéndolo desde la óptica de los gobiernos, de la legislación y del cuidado que debe haber por parte de las autoridades para el buen uso de Internet, pero ¿qué hay entonces de los usuarios? ¿Qué tanto hemos aprendido a ser unos buenos cibernautas, Andrés? ¿Todavía tenemos problemas para desarrollar el potencial máximo que puede darnos Internet sin estar incurriendo en aspectos negativos? ¿Nos falta todavía aprender a ser buenos cibernautas? ¿Qué piensa usted? Efectivamente nos falta, digamos, pero no, eso no significa que tenga que ser una movida o una idea pesimista. Al contrario, digamos, nos falta, han crecido mucho los delitos, tanto los delitos que no existían antes, como el grooming, por ejemplo, o como las estafas o el ransomware o la pérdida de información clave, pero necesitamos continuar ampliando nuestras capacidades y con esa inclusión que plantea mi colega, al mismo tiempo que venga de la creación de capacidades, de la creación no solamente por la vía de las herramientas, ella mencionaba el cifrado, mencionaba algunas políticas puntuales, pero las capacidades son de las personas que estamos en la red, que estamos conectados, son importantes y digamos, si bien se ha trabajado mucho, es cierto que se ha trabajado mucho, todavía falta no solamente con los nuevos que se están incorporando permanentemente, sino con los usuarios de siempre, ¿no? Incluso con las propias empresas y los gobiernos nuestros todavía no han aprendido de la mejor manera a cuidar nuestra información o a cuidar nuestra integridad. ¿Y por qué se Al mismo siguen tiempo, presentando esas fallas, Andrés? ¿Por qué sigue siendo la ciberseguridad una prioridad? Llevamos ya muchos años usando Internet, pero seguimos presentando los mismos problemas. Acoso, discriminación, mal uso de información, noticias falsas y tal parece que no se le puede dar solución a esto. Es muy difícil filtrar algunos contenidos y siguen llegando a los usuarios y se sigue, por ejemplo, en el caso de noticias, que estamos aquí en un canal de noticias en América Latina, siguen llegando contenidos que no son y los medios quedan en entredicho cuando han sido diferentes plataformas las que han distribuido contenidos inapropiados. Bueno, ese es otro de los grandes temas, ¿no? El de la desinformación. Siempre ha existido, pero ahora pone todavía más, como el usuario tiene poder de, a través de alguna plataforma, comunicar y que democratiza la capacidad de comunicación, hay posibilidades de malos usos, hay posibilidades de, a su vez, aprovecharse de las reglas de las plataformas priorizan el contenido que genera más interacciones, por lo general aquel que que nos causa mayor espanto o mayor sorpresa, es aquel que genera más interacciones y podemos entonces transmitir información que no es cierta y hacerla viral muy rápidamente y al mismo tiempo es un problema de derechos que hay que balancear porque la libertad de expresión de estos usuarios es algo muy positivo que hemos ganado, que también tenemos que defender y que las plataformas no dejan de ser empresas que son intermediarias de una comunicación general, pública quizás, y que tampoco son aquellos que están llamados a decir qué es legal y qué no decir. Entonces los estados y las empresas y los usuarios debemos cooperar para entender cómo mejorar esta parte que estabas mencionando tú, que es uno de los grandes problemas. Sí, Mari Carmen, quiero profundizar un poco más en este tema sobre la libertad de expresión de los usuarios, pero ¿cómo hacer balance? ¿No? A lo largo de estos años de uso de Internet no se ha podido hacer balance entre libertad de expresión y desinformar y subir contenidos y publicar contenidos que desinforman y que hacen parte de las noticias falsas. Todavía ahí nos ha costado un poco hacer el balance y aprovechar la herramienta de la manera correcta, ¿o cómo lo ve usted? Bien, en primer lugar, como ya decía Andrés, este tipo de acciones que pueden ser estafas o en este caso de ejemplos como desinformación, vemos que efectivamente son situaciones o patrones que ya lo había siempre antes de este tipo de tecnología. Entonces, lo que suele pasar en innovaciones que uno piensa que la tecnología viene a cambiar todo, en realidad lo que hacemos es reproducir nuestras formas, en este caso de comunicarnos, y que de alguna manera reproducimos no solamente desinformación, sino prácticas, en este caso pueden ser de violencia, acoso online, situaciones como de inseguridad a niños y niñas adolescentes. Entonces,
sí es importante entender de que mucha parte de estas regulaciones ya se trasladan o se interpretan en Internet. Hay un importante desafío en nuestros poderes judiciales, en nuestro sistema de justicia, en reinterpretar, obviamente, estas leyes que ya existen en este espacio cibernético. Y ahí, obviamente, también tiene que ver con lo que tenga que ver con específicamente desinformación. Esta es una agenda que también ya tiene casi 20 años o inclusive más, que Andrés después me puede corregir, sobre ese balance de libertad de expresión y lo que se considera como desinformación, en este caso fake news o otra. Es muy importante también entender de que no necesariamente hay malas intenciones cuando uno genera desinformación. Hay veces que hay una interpretación del propio público que consideró o reinterpretó de otra manera. Entonces acá el desafío realmente que viene hasta antes de lo que es el desarrollo de Internet es la educación. Es muy importante entender que los estados no pueden ser paternalistas, ellos no pueden imponer diciendo esto está bien o esto está mal o esto es verdadero o esto es falso. Hay una zona gris bastante importante que obviamente la prensa ya lo tiene hace bastante tiempo de qué es verdad y todos sabemos que no hay una verdad absoluta. Entonces en esa gama es muy importante entender los límites, por sobre todo si vamos a hacer una reinterpretación sea a partir de la libertad de expresión, del derecho como base, ¿verdad? Los derechos humanos como marco legal básico para reinterpretar esto. Y por otro lado, una educación donde nos ayuden a hacer una interpretación crítica de estos pensamientos. Entonces yo como persona individual y autónoma puedo definir si es que esto es verdad o falso o qué autonomía yo tengo para decidir Claro. qué decisión voy a estar tomando. Entonces aquí el desafío realmente cuando hablamos de desinformación es integrar, o sea, abordarlo de manera integral y por sobre todo desde la educación y desde la autonomía de la persona. Para cerrar esta parte del programa en torno a lo que nos hace falta por mejorar y esos aspectos negativos que llevamos analizando ya desde hace mucho tiempo sobre el uso de Internet, quiero cerrarlo con el ciberacoso, que sigue siendo un problema grande, activo, se esconde principalmente en las redes sociales, que en muchos casos permite el anonimato y suele ser pues, el arma preferida de los acosadores para hacer de las suyas y también de los delincuentes. Justamente esto sigue siendo un problema muy activo y ya que estamos hablando de las necesidades y los derechos de los más jóvenes, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo empezar a darle a los más jóvenes herramientas para detectarlo a tiempo? ¿Qué se ha hecho al respecto? Porque se trata de prevenir y no llegar a escenarios más complejos. Comienzo con Mari Carmen. Bien, en primer lugar, este es el tema, ¿verdad? Después de tema en el sentido de que si bien son cosas que siempre ocurrió fuera del espacio de Internet, esto se traslada a la medida que nos vamos conectando de manera masiva. Esto no es culpa realmente de Internet, sino la responsabilidad tiene que ver que los comportamientos que hacíamos de manera offline se trasladan a online y estas situaciones de relaciones de opresión y de poder obviamente se reproducen. Entonces la violencia que ocurría anteriormente en los espacios offline hoy se traslada, ¿verdad? Y son casi los mismos comportamientos. Acá el desafío tiene que ver también con el desafío de las instancias internacionales que siempre reconocieron que la violencia es muy difícil de reconocer por parte de las víctimas. Nadie quiere reconocerse como víctima de acoso, de violencia digital, de recibir hostigamiento. Entonces, sí, este proceso, en esta primera etapa, lo que se recomienda es como interiorizarse de qué tipos de acosos existen en Internet. Esto hay muchísimas organizaciones en la región que ya lo están haciendo, entre ellas la organización la cual estoy codirigiendo, que se llama TEDIC. Están otras organizaciones también que tienen esa mirada de género, que justamente lo que hacemos es conversar sobre cómo estos grupos vulnerables, que son niños, niñas, adolescentes, mujeres en general, campesinas, indígenas, comunidades LGTB, cómo se conectan y cuáles son las dificultades que tienen estos grupos a diferencia de otros grupos hegemónicos. Exacto. De estar de esta manera insegura en estos espacios. Entonces, la primera etapa, diría, es como reconocer cuál es el tipo de violencia que se encuentra. La otra es reportar. Las plataformas hoy, al menos las que más se utilizan comúnmente, son... Sí. Las que reciben y tienen políticas, obviamente, de reportes de este tipo de acoso, de violencia, como por ejemplo difusión de imagen no consentida, ¿verdad? Tipos de acoso.
Y por otro lado, bueno, obligar también a las instituciones legales a no minimizar estos hechos. Lo que está Claro. pasando también en nuestras instancias en América Latina es que las personas que se encuentran en esta situación hacen las denuncias y hoy la policía o el sistema Sí, judicial Mari lo Carmen. está minimizando y no está reconociendo como un delito. Andrés, para el cierre de este primer bloque, su opinión sobre este tema del ciberacoso. Bueno, me apropio de muchas de las palabras de mi colega, entonces aprovecho para solamente destacar algunos ejemplos puntuales o ideas puntuales. Lo primero es, respecto de estas diferencias, de estas distinciones, algunas han sido ya motivo de regulación. Hay, por ejemplo, el grooming es delito en algunos de nuestros países. Por supuesto que la difusión de imágenes no consentidas cuando tienen como víctima a niños, niñas y adolescentes es no solamente un delito, sino que a veces es delito la sola tenencia de estas imágenes en algunos países de nuestra región, y al mismo tiempo también hay una cooperación muy fuerte entre los diferentes actores, entre estas plataformas que son las que son capaces de detectar y las policías, los tribunales. La verdad es que esta parte está bastante desarrollada. Al mismo tiempo necesita mejorar la creación de capacidades, esto que decía Mari Carmen, aprender a identificar los tipos de violencia. Yo comparto que se trata de violencia que ya existía, y al mismo tiempo diría, la red ha permitido amplificar el alcance de quienes ejercen esta violencia, pero las relaciones de poder o de desigualdad ya existían, es cierto, y al mismo tiempo la red no es el problema. Eso es muy importante mencionar Sí. esto, porque muchas de las iniciativas que se están viendo, y por lo menos desde el IDLAC, desde la organización que yo trabajo, intentamos mejorar la capacidad de la toma de decisiones de las políticas públicas con esto, con aprender a balancear los problemas y no verlos desde una sola cara. Por ejemplo, en el caso de niñez, de seguridad de la navegación, que la red sea un activo que se desee proteger al mismo tiempo que se protege a las personas adentro, y la seguridad que sea Claro. un objetivo, pero no que la regulación no esté privilegiando, por ejemplo, la seguridad por sobre la existencia de las herramientas que tanto nos dan. Es un balance difícil de conseguir. Es un balance difícil de conseguir. Vamos a pasar entonces al aspecto positivo, lo bueno que nos ha dejado el uso de Internet a lo largo de estos años y el balance que se puede hacer al respecto y lo que viene hacia el futuro. ¿Cómo ven el mundo, la conexión en la que ya estamos, que uno podría pensar que ya estamos lo suficientemente conectados a través de Internet? ¿Qué nos puede brindar más esta red a nivel global para seguir interactuando entre los diferentes rincones del planeta, Mari Carmen? Bueno, yo, activista del conocimiento libre, por sobre todo, siempre voy a decir lo mismo, ¿no? Creo que esta herramienta nos ha posibilitado a nuestros países, especialmente desconectados, como la que generalmente estoy trabajando, que es Paraguay y otros países de América del Sur, que, bueno, es compartir el conocimiento, ¿verdad? Y que, bueno, estas regulaciones que van acompañando el crecimiento nos puedan ayudar a pensar en cómo mejor conectarnos, comunicarnos y compartir, por sobre todo, información, ¿no? Creo que esto ha acelerado muchos procesos a la interna, en nuestros barrios, en nuestras casas, ¿verdad? Conversaciones que nunca tuvimos, probablemente ahora lo tenemos, gracias a un montón de gente que está compartiendo pareceres desde perspectivas, por ejemplo, de derechos humanos, Sí. todo lo que tenga que ver inclusive con herramientas de ciberseguridad que ahora se van masificando en todas nuestras comunidades, en nuestros grupos de WhatsApp, ¿verdad? Grupos pequeños, donde vamos siempre dando tips para poder cuidarnos también en estos espacios. Esto es gracias, obviamente, a la capacidad de compartir en Internet este tipo de conocimiento. Andrés, su opinión. ¿Qué nos puede traer esto más adelante en la interconexión entre todos en el planeta? Coincidiendo, lo primero coincidiendo con la colega y al mismo tiempo agregando un tema central que no nos debemos olvidar, lo tomamos como si ya existiera, pero no, en la pandemia lo ha evidenciado aún más la importancia, es la universalización del acceso. Este es el tema que quizás si tuviera que elegir uno, por ahí es el más importante todavía. Tenemos países de nuestra región, América Latina, con 90% de penetración, quiere decir que faltan 10%, son millones de personas en esos países, por ejemplo en el mío y en algunos otros. Eso significa todavía millones de personas. Hay países que no llegan al 50% de acceso, y al mismo tiempo acceso a las herramientas no solamente significa que con eso alcanza, ¿no? Después de la pandemia, los trabajos y los estudios y la educación y la interacción con el Estado han mudado a la red. No poder tener acceso
de un determinado nivel ya nos está negando la capacidad de ser ciudadanos, la capacidad no solamente de consumir, sino de conseguir trabajo y de educarnos. Y, por ejemplo, hay un estándar nuevo, o sea, hay una nueva idea en los debates internacionales que tiene que ver con lo que se llama conectividad significativa. En este momento yo diría que es 4G, que haya democratizado, que funcione bien en nuestro territorio, que sea también con fibra óptica en las conexiones fijas y que haya dispositivos, espacios y habilidades. Todo eso tenemos que tener. El 5G se viene adelante, también es importante verlo, pero con estas 4 o 5 cosas nos falta mucho todavía para que tengamos todas estas cosas, ¿no? Habilidades, dispositivos, 4G y fibra en todos los hogares, en todas las escuelas, en todos los trabajos. Eso es muy importante, me parece. Me quedan ya pocos minutos para cerrar el programa, pero Andrés menciona algo que me llama la atención y es los estados digitales, los estados ya completamente digitalizados. ¿Hay algún ejemplo a nivel mundial que le sirve de referencia a América Latina de un estado digital que funcione, que esté dando ejemplo de haber alcanzado este nicho y haber pasado prácticamente a la digitalización completa? No sé, tal vez me suena un poco el caso de Estonia, puede ser, que es un gobierno bastante digital y que funciona bastante bien, pero bueno, ustedes saben más del tema. El caso de Estonia es muy conocido justamente porque han decidido incluso extender hasta la ciudadanía de manera digital a aquellos que ni siquiera residan, y en muchos casos casi todo el funcionamiento del Estado, de los servicios estatales, se da con servidores y procesos en la red. Es algo que tiene singulares amenazas también al mismo tiempo. Por ejemplo, la continuidad del propio Estado, la información en ese momento el Estado es todo lo que implica, por ejemplo, ejercer la ciudadanía para nosotros, pero para el propio Estado ejercer sus funciones. La seguridad se vuelve todavía más importante en esos lugares. Hay veces en donde demasiada tecnología no debería ser necesariamente aconsejable, por ejemplo en el voto, por ejemplo en algunas cuestiones que hacen a la identidad o en algunas cuestiones que hacen a la privacidad. Sí. No todos los procesos deben ser digitales, por lo menos es una opinión personal mía, ¿no? Esa. Claro. Mari Carmen, ¿hay algún país que destaque en América Latina por estos usos a nivel estatal de las capacidades digitales de sus ciudadanos, un buen manejo de las redes? ¿Hay algún país líder en nuestra región ya para el cierre? Sí, bueno, en este sentido va a estar siempre Uruguay ahí arriba como uno de los países que lideran esta lista de digitalización. Pero como dice Andrés, los procesos obviamente de digitalización tienen que estar acompañados de países de democracia sólida, ¿no? En países donde obviamente nos encontramos con muchas debilidades, ¿verdad? Estructurales, problemas electorales, partidos, hay una crisis obviamente democrática en América Latina. Y eso hace que, si bien podemos creer que la tecnología digitalizándola vamos a transparentar ciertos procesos, vamos a evitar cierta corrupción, claro, probablemente sí, pero no va a erradicar realmente los problemas estructurales que tenemos, ¿no? Entonces, creo que esa digitalización debe estar acompañada también de otras cuestiones. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, necesariamente tenemos que cerrar, ¿verdad? Con la idea de que la ciberseguridad no es la protección de las estructuras de Internet, sino la protección de la persona que está utilizando el dispositivo. Y no solamente desde una mirada, como decía, de seguridad de sus dispositivos en sí, sino también desde salud mental. Nos estamos hiperconectando, ¿verdad? Y creo que es muy importante entender los límites también. Y se me acaba el tiempo, Mari Carmen. Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber explicado este tema para la audiencia de France 24, un tema tan vasto como la red misma, como el Internet mismo. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con France 24.